En 1492 se produjo el encuentro entre dos mundos. Cuando los europeos llegaron a este nuevo continente, se encontraron con civilizaciones que, según las crónicas de esa conquista, los dejaron asombrados. Estaban perfectamente organizadas, con sus propias estructuras económicas, políticas y sociales, con genuinas y significativas prácticas culturales, muy lejos de la idea de que eran salvajes a los que había que civilizar. Hablar de los pueblos originarios es hablar de nuestro pasado, de nuestras raíces, del punto en común que como latinoamericanos llevamos en nuestros corazones. Cuando nos referimos a nuestros ancestros, usamos indistintamente las palabras indio, indígenas y aborígenes. Sin embargo, solo dos de estos tres términos son sinónimos. La palabra más antigua es aborigen, que significa los que están desde el origen, mientras que indígenas surgió en el siglo XVIII, es de origen europeo y quiere decir de allí. En cambio, indio fue la palabra que usaron los españoles cuando Colón llegó al continente americano y creyó haber llegado a las Indias. El noroeste argentino fue el escenario donde diferentes grupos humanos del pasado se desarrollaron desde hace 8.000 años atrás, alcanzando diferentes grados de complejidad social como tecnológica. En Catamarca, en el departamento de Antofagasta de la Sierra, se hallaron evidencias de ocupaciones humanas muy antiguas, las cuales se remontan a los 8.000 años antes de Cristo. Estas sociedades compartían un determinado conjunto de costumbres, normas, prácticas, objetos, etc. El actual Belén, antes de la llegada de los incas y de las incursiones españolas, estaba habitado por las siguientes culturas agroalfareras. En el periodo temprano, cultura ciénaga, su nombre corresponde al sitio homónimo a orillas del río Gualfín en el departamento Belén. Geográficamente se extiende por un amplio territorio, parte del Valle Calchaquí y otras provincias. Por motivos que aún se desconocen, la alfarería de este momento se encuentra presente en San Pedro de Atacama, Chile. Su cerámica presenta diferentes técnicas, pero predomina la incisión y las formas más destacadas son los vasos de cocción reductora y las urnas. La economía fue esencialmente agrícola, contando con campos de cultivo, obras hidráulicas. Estuvo presente la recolección de algarrobo, chañar y también el pastoreo de camélidos. Cultura condorhuasi. La cronología de la cultura condorhuasi va desde el siglo II a.C. al siglo IV después de Cristo. Su nombre deriva del sitio del Valle de Gualfín. Las localidades donde se presenta en mayor cantidad de hallazgos son Las Barrancas, Corral de Llama, Las Juntas. Su cerámica fue dividida en dos fases, Condorhuasi I o Río Diablo y Condorhuasi II o Barrancas. En la primera fase se caracteriza por ser una cerámica tosca, decorada con líneas incisas, además motivos geométricos de ángulos y triángulos rellenos de puntos. La cerámica polícroma se caracteriza por tener una superficie pulida de color rojo, sobre la que se disponen guardas geométricas en negro orladas en blanco. Las formas más comunes son el modelo de figuras sentadas y gateando. Se realizaron también trabajos en piedra, metal y madera. El periodo medio está definido por la cultura aguada, ubicada entre el 650 al 850 después de Cristo. Su huella es inmensa, ya que se extiende por varias provincias del noroeste argentino. Su economía fue agrícola y pastoril. En cerámica se conocen dos tipos, uno de pasta gris o negra con decoración grabada y las pastas roja o amarillenta con decoración pintada. Predominan los vasos y se destacan las formas figurativas y fantásticas. El periodo tardío está definido por la cultura Belén, que tuvo su centro principal en el Valle de Gualfín, extendiéndose a Andalgalá, al Valle de Abaucán y Santa María, y al norte de La Rioja. Sus actividades económicas eran la pastoril y agrícola, complementada con la recolección y caza. La forma común es la urna funeraria, dividida en tres secciones, la base en forma de cono, un cuerpo cilíndrico y un cuello vertido. Su pasta es compacta y se encuentran pintadas o engobadas con un color rojo intenso. Los motivos decorativos son los geométricos, la serpiente de dos cabezas y el quirquincho.
En construcción se encontraron casas, pozos y en metalurgia manipularon el bronce. Con ello produjeron discos, placas de metal y manoplas. La historia es testigo de ese proceso que poco a poco fue despojándolos de su cosmovisión. Y si este encuentro se hubiera realizado desde el respeto por la diversidad cultural y no desde la codicia y la imposición, la realidad sería diferente, el pasado menos doloroso y las culturas originales conocidas en su totalidad. El 19 de abril, Día del Aborigen Americano, tiene su origen en el Congreso Indigenista Interamericano celebrado en la ciudad de Pátzcuaro, México, en el año 1940, con el objetivo de reivindicar a los pueblos originarios. A partir de los años 70, el movimiento indigenista logró tomar iniciativa para preservar sus costumbres y sus tierras. Estas luchas por preservar sus derechos se vieron plasmadas en artículos de las constituciones nacionales de los distintos países latinoamericanos. En Argentina, sus derechos son reconocidos en el artículo 75, inciso 17, con la reforma de 1994. Actualmente, la situación de los pueblos originarios es una deuda pendiente en nuestra sociedad, ya que viven en extrema situación de pobreza, desprotección, avasallamiento y negación de sus derechos, en peligro de que sus tradiciones y aún su lengua o diferentes dialectos desaparezcan.